Mi nombre es Luis Mesones Medina y para la unidad curricular Formación Integral de los Profesionales Universitarios de la especialización en docencia universitaria de la Universidad Bolivariana de Venezuela vamos a trabajar en esta ocasión el segundo gran tema de esta unidad curricular titulado Formación de los Profesionales en el área académica y que se centra en el estudio minucioso y detallado de todo el gran proceso formativo que corresponde a la transformación del ciudadano en un profesional universitario. Reitero la invitación a los estudiantes de la especialización en docencia universitaria para que las pinceladas conceptuales que ofrezco en este video sean profundizadas por ustedes mediante la lectura, la revisión y el estudio independiente. Son tres los bloques temáticos en los cuales vamos a dividir este gran tema. Primero, el perfil ciudadano y profesional. Segundo, la dinámica de la formación. Y tercero, los contenidos propiamente dichos. Y todos ellos giran en torno de una categoría que tiene la Universidad Bolivariana de Venezuela en sus documentos doctrinarios, que es formación para el estudio de la formación integral, que es el área académica. Llamamos área académica a una distribución de todo el conocimiento, de todo el saber universal en función a distintos campos o áreas en las que tienen competencia administrativa para el trabajo de las investigaciones, la distribución de carga horaria, la coexistencia y ejercicio profesoral de la docencia en los profesores de distintos programas de formación o carreras, y son los centros de estudios los encargados de la orientación y conducción de estas áreas académicas. Tenemos algunos ejemplos de los centros de estudios que tiene la Universidad Bolivariana de Venezuela. Salud colectiva y derecho a la vida, por ejemplo, en donde está el programa de formación de grado en gestión de salud pública. Tenemos el Centro de Estudios de Ciencias de la Energía, en donde está la carrera de ingeniería de petróleo. Está también el programa de arquitectura y de gestión social para el desarrollo local. Participan dentro del Centro de Estudios Ambientales. Y en el caso de los programas en educación corresponden tanto el Programa Nacional de Formación de Educadores como todos los programas de especialización en docencia universitaria, maestría, doctorado en educación y postdoctorado en pensamiento crítico están adscritos al Centro de Estudios de Educación Emancipadora y Pedagogía Crítica. Vamos entonces ahora, aclarado el aspecto conceptual de las áreas académicas, vamos a esta primera división temática, que es el perfil del ciudadano y del profesional. La educación tiene como principal función política preparar al ciudadano para el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes, de manera que cuando vamos a mirar el perfil del ciudadano, tenemos necesariamente que considerar, por una parte, el preámbulo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la que se especifican una serie de valores. Invito a la lectura del preámbulo, una serie de valores que se aspira la República desarrolle y que sus ciudadanos coexistan en función de ellos, como por ejemplo está el bien común, la cultura, la sociedad democrática, el imperio de la ley para esta y las futuras generaciones, la garantía universal e indivisible de los derechos humanos, entre otros valores. Pero como la educación está para formar a los sujetos para el disfrute de sus derechos y para el ejercicio de los deberes, entonces es importante la verificación y revisión, la lectura del título tercero de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la que se expresa los derechos civiles, derechos políticos, derechos sociales y de las familias, derechos culturales, derechos económicos
los derechos de los pueblos indígenas, los derechos ambientales y cierra en el capítulo 10 con los deberes. Eso es lo que corresponde a la materia de el perfil del ciudadano en función de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Además de eso, es muy importante la revisión del artículo 15 y el artículo 32 de la Ley Orgánica de Educación, que establece el artículo 15. El artículo 15 establece los fines de la educación. ¿Para qué se educa en la República Bolivariana de Venezuela? Eso por una parte, mientras que a partir del artículo 32, y digo a partir del artículo 32 porque son el 32, 33, 34, 35 y 36, en donde se desarrolla la materia de la educación universitaria como norma marco de del ordenamiento jurídico venezolano en la Ley Orgánica de Educación, y dice que la educación universitaria profundiza el proceso de formación integral y permanente de ciudadanos críticos y ciudadanas críticas, reflexivos o reflexivas, sensibles, comprometidos o comprometidas social y éticamente con el desarrollo del país. Cuando hablamos del desarrollo del país, entonces, además, es importante revisar el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación. En nuestro caso, para el periodo 2019-2025, debe revisarse el Plan de la Patria 2019-2025, que tiene miras puestas en unas metas que llegan hasta el año 2030, en armonía con una agenda del desarrollo sostenible de la Organización de Naciones Unidas. De igual manera es importante la Ley de Universidades, la vetusta, antiquísima y añeja Ley de Universidades de 1970, que establece que la universidad es fundamentalmente una comunidad de intereses espirituales que reúne a profesores y estudiantes en la tarea de buscar la verdad y afianzar los valores trascendentales del hombre, dice el texto, de la mujer, es decir, del ser humano. ¿Cuál es entonces lo que corresponde para identificar este perfil del ciudadano y del profesional, del ciudadano en general y del profesional en particular? Pues son las 4 grandes preguntas que se hace todo aquel que está en el ejercicio del diseño curricular. Esas 4 grandes preguntas son tanto para el ciudadano como para el profesional. Estas preguntas se las hace el legislador cuando presenta, el legislador constituyente, cuando diseña un proyecto de país a través de una constitución. Y eso a grandes rasgos, y en particular, pero no tan particular, sino digamos en un rango medio, quien diseña el plan de estudios de una carrera universitaria. Primero, ¿qué es lo que se debe saber? Segundo, ¿qué es lo que se debe hacer? ¿Qué es lo que debe saber el profesional universitario? ¿Qué es lo que debe hacer el profesional universitario? Son las 2 grandes preguntas en las que se relaciona lo profesional con lo ciudadano. Pero hay otras 2 que son más particulares de los procesos formativos. La tercera, ¿qué experiencias se deben vivir para convertirse en profesional? ¿Qué experiencias se deben vivir? Es la tercera pregunta. Y la cuarta, ¿cómo se organizan las experiencias, los saberes y los haceres en función de que pueda lograrse ese proceso formativo de manera exitosa? Entonces, ya vimos lo relacionado con el perfil del ciudadano y con el perfil del profesional. ¿Qué nos queda? Pues hay una gran pregunta que se hace en distintos sectores de la sociedad en el momento de identificar ese perfil del profesional. Y ya vimos las 4 grandes preguntas del diseño curricular, pero no las 5 grandes preguntas de la formación. Las 5 grandes preguntas de la formación son: ¿qué espera la sociedad
en general de un profesional universitario. Sabemos que el médico, tanto en Rusia como en China, se dedica a la medicina y es la atención del paciente para la preservación de la salud y el tratamiento de las enfermedades. Eso es así en Rusia, en China, en Inglaterra, en Estados Unidos, y Venezuela no es la excepción. Es algo dentro de la generalidad. Ok, pero hay particularidades venezolanas, hay particularidades nacionales, por no decir que son solamente venezolanas. Caso particular, en Venezuela, quien se dedica al periodismo de hace un tiempo para acá, desde la creación de los planes de estudio, de la profesión, de la profesión del comunicador social, existe ese plan de estudios. Cursas estudios de comunicación social, centrados en la preparación periodística, que luego implican, tras la titulación, inscribirse en el Colegio Nacional de Periodistas para poder ejercer la profesión de periodista, teniendo el título de licenciado en comunicación social. Entonces la pregunta es, ¿qué espera la República? ¿Qué espera la República de ese profesional en particular? Hago la diferenciación de lo que hace el comunicador social y lo que hace el periodista porque en otros países son profesiones diferentes. Quien estudia ciencias de la comunicación social se dedica por lo general a otras áreas que no son necesariamente el tratamiento informativo, que sí es la particularidad periodística. En el caso venezolano tenemos que es el periodista quien luego de su titulación como licenciado en comunicación social se inscribe en el Colegio Nacional de Periodistas y se dedica al tratamiento informativo de la realidad. Hay una tercera pregunta. Ya vimos qué es lo que espera la sociedad, qué es lo que espera la República, pero ¿qué espera entonces el mercado laboral? Es la tercera gran pregunta con relación al perfil profesional. Porque quien contrata a un profesional lo contrata para que realice un trabajo particular, de manera que aunque posiblemente con la filosofía de la Universidad Bolivariana de Venezuela no esté tan a tono la denominación mercado laboral, vamos a necesariamente preguntarnos qué es lo que espera el patrono, qué es lo que espera el contratante para quien realizará las labores propias de una profesión. Pero además, la cuarta pregunta, ¿qué esperan los colegas? ¿Qué esperan los colegas? Tenemos que en todo el mundo los colegios profesionales, los gremios, las asociaciones de profesionales conocedores y ejecutores de un arte o más bien de una profesión, ellos realizan evaluaciones periódicas de cómo es el desempeño de la profesión, observan temas nuevos que deben ser trabajados, además de ello, nuevos campos del desempeño del desempeño de los colegas, y en ocasiones hacen recomendaciones para que las universidades y los centros de formación actualicen los contenidos, los saberes, los haceres, las prácticas y los procesos formativos. Entonces, era de esperarse que quienes trabajan el diseño, quienes trabajan la creación de nuevas alternativas y propuestas en la organización del espacio, que originalmente se valían del dibujo, de la técnica tradicional del dibujo técnico para hacer visibles sus creaciones, luego comiencen desde hace algunos años a utilizar el diseño asistido por computadora. Y entonces, ¿qué recomiendan? Bueno, vale, que el que trabaje diseño, sepa, cómo no, hacer un boceto a mano alzada, pero que estos diseños o bocetos a mano alzada luego sean digitalizados, no solamente con
con la captura de la imagen, sino que a través del diseño asistido por computadora pueda llevarse a cabo la comunicación de estos diseños. ¿Quién lo plantea? Lo plantean los colegas, lo plantea el mercado laboral. No puede tardarse tanto como se hacía antes con el trazado a mano para realizar una presentación. Debe ser más rápido, debe tener la capacidad de reproducirlo, de transmitirlo y de enviarlo por medios digitales. Eso lo piden los colegas de quienes se dedican al diseño. Y finalmente, el mismo sujeto en formación tiene expectativas sobre la profesión que va a desarrollar. Entonces también cabe preguntarse qué espera el estudiante como desarrollo a futuro de la profesión que está cursando. Entonces son las 5 grandes preguntas. ¿Qué espera la sociedad? ¿Qué espera la república? ¿Qué espera el mercado laboral? ¿Qué esperan los colegas? ¿Y qué espera el sujeto en formación? Cerrado ya esta primera dimensión del proceso de formación, entonces avanzamos hacia la segunda, que está destinada a lo didáctico. La puesta en escena del proceso de enseñanza principalmente. El proceso de enseñanza está destinado a producir aprendizajes. Entonces, la didáctica como disciplina destinada a la enseñanza considera 4 momentos claramente diferenciados para la formación del profesional. Es el tratamiento de la información para presentársela a un sujeto en formación para que la asimile, la haga suya, se apropie de ella y pueda utilizarla. Entonces, ¿cuál es el primer momento? El primer momento es la planificación didáctica. Organizo los temas, para estos temas saber cómo presentarlos ante el estudiante. En función del tiempo, la cantidad de estudiantes, la cantidad de encuentros presenciales o virtuales y las distintas variantes y dimensiones que corresponden al qué y cómo enseñar. Luego viene, en segundo momento, la puesta en escena del encuentro de aprendizaje. Esa puesta en escena puede, en este caso particular, ser a través de la grabación del material para luego suministrarlo a los estudiantes, o es lo que ocurre directamente dentro del aula. El tercer momento es un momento íntimo, personalísimo del estudiante, porque corresponde al estudio independiente. Lo que recibí a través de los materiales o lo que me indicó o el mensaje que se me dio dentro del aula en ese encuentro denominado la clase, luego debo repasarlo, apropiarme de él, profundizar, hacerme preguntas y a partir de esas preguntas desarrollarlo para hacer mía esa información. Información que finalmente voy a demostrar en el cuarto momento a través de la evaluación de los aprendizajes. Tomen en consideración con mucho detalle que dijimos al comienzo de esta segunda dimensión temática, que es la didáctica. La didáctica es para el aprendizaje, pero resulta que terminamos evaluando la didáctica es para la enseñanza, pero resulta que terminamos evaluando los aprendizajes. ¿Por qué? La enseñanza también debe evaluarse, pero el resultado concreto de la enseñanza es o debe, el resultado que esperamos es el aprendizaje, porque el trabajo del educador está destinado a producir las transformaciones del sujeto como quien se apropia de este saber. Entonces es en ese sujeto en donde tenemos que revisar la efectividad del proceso de enseñanza. La tercera dimensión, la tercera gran dimensión de este tema de la formación de los profesionales está destinada al estudio de los contenidos. ¿Qué ocurre con los contenidos? Vamos a decirlo en 3 grandes aspectos. Frases breves. Primero, el estudiante recibe la información. Segundo, con el estudio profundiza en el tema.
Y tercero, ya durante el ejercicio profesional, el estudiante actualiza sus saberes, actualiza y profundiza y se especializa. Porque el estudiante, pongamos el caso particular de la medicina, que es un plan de estudios de bastantes años, quien egresa de medicina tiene conocimientos generales para la atención primaria. Esta atención primaria viene por estos conocimientos generales le vienen por la información que recibió. Información que hizo suya a través del estudio independiente. Pero el médico general, el médico de familia, el médico integral, luego tiene el interés de manejar aspectos particulares de la formación, aspectos particulares del tratamiento de los pacientes, aspectos particulares de la atención de la salud. Entonces luego tenemos que ese médico que se preocupó por la salud del sistema musculoesquelético se hace traumatólogo. Entonces este traumatólogo ya es un especialista, pero quiere especializarse un poco más. Ok, entonces me voy a especializar en cirugía de la mano, particularmente el órgano de la psicomotricidad fina. Además de la cirugía de la mano, entonces manejo a cabalidad los procedimientos de la cirugía de la mano, pero por métodos laparoscópicos. Entonces ya cuando llegamos a un médico que es traumatólogo, que es especialista en cirugía de la mano y que trabaja la cirugía de la mano por métodos laparoscópicos, entonces pregunto, ¿tiene ese médico con conocimientos generales? Por supuesto que los mantiene, pero ¿será con ese médico que vamos a hacer que nos evalúe un dolor de cabeza por un síndrome gripal? Lo más seguro es que debamos ir al médico general, porque él ya tiene una profunda especialización en esa área. Y es cuando tengamos problemas con la psicomotricidad fina, con nuestras manos, que tendremos que acudir a él. Como cierre de nuestro encuentro, tenemos dos grandes preguntas. Una vez que vimos con respecto a ese gran proceso que es la formación de profesionales, por un lado, lo curricular, cuando hablamos de el perfil del ciudadano y del profesional, por el otro lado, lo didáctico, el proceso de enseñanza, y por el otro, los aspectos relacionados con los contenidos. ¿Qué se enseña? ¿Y para qué se enseña? ¿Y cómo se enseña? Entonces, las dos preguntas de cierre para la reflexión son: primera, una vez evaluado todo esto, ¿cómo fue mi proceso formativo? ¿Cómo fue mi proceso formativo? Porque como profesores que nos vamos a dedicar a la formación de profesionales universitarios, es importante que reflexionemos con relación a nuestro proceso particular. Y la segunda pregunta ya de cierre es: ¿cómo es que estoy formando a los futuros profesionales universitarios? Porque la formación de profesionales universitarios, además de los contenidos, además de lo didáctico, además de la intención curricular para formar profesionales, tiene una intención política. Esta intención política tiene una naturaleza eminentemente ética que se corresponde con una estética muy particular. Entonces, con todo ello, repito las dos preguntas de cierre: ¿cómo fue mi proceso formativo y cómo formo a mis estudiantes? Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Luis Mesones Medina. Nos encontramos en una próxima oportunidad.